¿Qué tal, amigos de Detrás del Podio? Bienvenidos a la séptima carrera de esta temporada. El premio de Imola, Emilia-Romagna, primer premio de Europa y la vuelta de Franco Colapinto, por supuesto, a la Fórmula 1, que la vamos a ir desglosando hoy dentro de este programa. Pablo, ¿cómo estás? Carrerón de Max Verstappen, un Red Bull que renace y tiene un ritmo de carrera que pareciera que se acercó a los McLaren y que le está sacando ventaja con el aire limpio. Por lo tanto, pareciera que se empiezan a igualar las fuerzas a nivel de máquinas. ¿Cómo viste esta carrera? Aquí finalmente no fue una procesión como esperábamos. Hola a todos. Sí, fue una carrera mejor de lo que esperábamos. Esto que por lo general puede ser un trencito. Yo creo que hubo dos puntos clave. Uno, lo que dijiste, que fue que Max pasara a Piastri en la primera curva. Fue uno de los puntos que definió la carrera. El otro fue la diferencia de estrategias. Yo creo que dado también por una buena apuesta que hizo Pirelli este fin de semana, como para agregarle un poquito de emoción a esto, que fue traer la gama más blanda que había, ¿cierto? Donde tuvimos un neumático rojo que era el C6, una gama ultra suave que se llama, que no se había probado antes, por lo que hoy día teníamos disponibles neumáticos que en general son bien blandos, ¿cierto? El neumático Claro. duro que está hoy, en otras categorías puede ser incluso el rojo. Así que eso le añadió un poquito de incertidumbre a la carrera, lo que permitió que se despegaran, porque claramente hubo dos grupos con distintas estrategias, de ahí donde yo creo que Ferrari lanzó una especie de carnada, donde a ellos les resultó, pero arrastró un montón de otros que lo siguieron y que terminaron más perjudicados. Pero vamos a ir hablando un poquito de eso, pero yo creo que eso ayudó a que efectivamente no fuese una procesión y que tuviéramos competencia, tuviéramos adelanto, una pista que en general tiene muy pocos, pero dado cierto hasta las diferencias neumáticos y qué sé yo, logramos ver varios. Sí, totalmente. A ver, obviamente siempre el sábado es clave acá porque finalmente la posición de partida con estos pocos adelantamientos Así era es. vital. Y un Max Verstappen que casi hace la pole con un vueltón que se pega y que los McLaren reaccionan, donde Piastri logra reaccionar y se lleva la pole. Y con un Lando Norris que nuevamente termina enredado con un Russell que jugaron todo por el todo en Mercedes a la clasificación y que sacrificaron el ritmo de carrera, que ahí lo Con vamos un a también neumático medio, conversar. que es la gracia, ¿cierto? Que es lo que nos sorprendió en clasificación, que fue como el punto llamativo, podríamos decirlo. Y donde Aston Martin también hace la misma estrategia, donde lo vimos en la Libre 3, donde Max Verstappen hace muy buen tiempo con el neumático medio, con este C5, y el C6 tenía una leve ventaja, pero muy leve, donde ahí Russell la aprovecha, tal como dices tú, y los Aston Martin que sorprenden ya en la Q2, clasificando muy bien con este neumático medio, lo que deja que Alonso parte a quinto, Sí. con un Sainz que detrás también muy buenas clasificaciones por parte de Williams, sexto, y la debacle de Ferrari que quedan en la Q2, Pablo, y que parecía un fin de semana que no podían Desastroso. salvar absolutamente y que las caras lo decían todo en el público y en el box y las caras de Charles Leclerc al momento de bajarse del auto. O sea, impresionante cómo Ferrari pierde el rumbo en la clasificación. Sí, bueno, es un auto que sabemos que este año está un poquito más fino en carrera, pero claro, no se espera que en clasificaciones de tan mal. Y yo creo que se pillaron sorprendidos por este neumático súper blando, no lograron dejarlo bien a punto, hubo hartas quejas el fin de semana sobre los frenos también, ¿cierto? En las prácticas. Así que efectivamente, cuando mirábamos el sábado, era una debacle y era como, bueno, ver qué va a pasar acá, porque efectivamente es muy difícil adelantar desde atrás y las expectativas eran, ojalá, rescatar un punto, una posición 8-9 por ahí, ¿cierto? Tratar de sacar algo, pero se ve un panorama bastante negro. Muy negro por parte de Ferrari, que más encima de locales, la verdad que Exacto. parecían el sexto equipo, de verdad que muy decepcionante. Pero ya de ahí nos vamos a hoy, día domingo, ¿cierto? Donde Piastri sale bastante bien en carrera los primeros metros, pero después algo hace Piastri, que no acelera lo suficiente, se encuentra George prácticamente en el difusor de Piastri, taponeado por Piastri, tratando de buscar el interior de la curva, pero deja todo el exterior abierto donde Max siempre se lanza, siempre hace estos dive bombs, ¿cierto? Donde frena al último y Así es. le saca toda la ventaja a Piastri. Piastri no protege esa cuerda por temor a que se le metiera a Russell, donde más encima, al parecer, Piastri tenía una muy mala lectura en términos de carrera que de ritmo de carrera, donde me parece que además obviamente es McLaren el que no detecta bien ese ritmo de carrera. Piastri declara que él tenía ritmo de carrera, por lo tanto no se iba a Pensó arriesgar en la que primera iba, curva exacto. y que iba a pasar a Max tal como pasó en Miami, pero no fue así. El
Red Bull sacó un ritmo de carrera muy, muy distinto a lo que se había visto en las tandas largas. Está ahí ese Red Bull, ya está cerca de McLaren, pisándole los talones, si es que no, ya lo igualó o incluso lo puede haber superado, lo cual indica que vienen carreras que van a ser muy peleadas o que incluso podríamos ver dominio del Red Bull de Max Verstappen, por supuesto el de Max, porque el de Tsunoda, ¿para qué vamos a hablar? Y Piastri ahí pierde la carrera, donde hace esta lectura mal, donde deja pasar nomás a Max pensando en que lo iba a alcanzar, pero el aire limpio fue el beneficio, obviamente, como siempre lo hemos dicho, el aire limpio es el que manda. McLaren no tuvo el ritmo, Piastri no tuvo el ritmo y se empieza a quejar rápidamente de los neumáticos. Por lo tanto, ahí también hay una confusión por parte del box de McLaren en términos de qué estrategia hacer. Iba en aire sucio Piastri y empieza esta cosa de Leclerc, cuando está ya noveno, empiezan a aparecer los undercuts. Y ahí parece que McLaren ve una ventana, ve una oportunidad de generar un undercut sobre Max, pero al final lo único que hicieron fue meter a Piastri en tráfico y perder toda esa ventaja o presionar a Max básicamente por ritmo de carrera. Yo creo que cuando veíamos la semana y hacíamos los pronósticos, en general pensábamos que iban a ser 2 paradas la regla general. Por lo mismo que hablábamos de que se venía una gama súper blanda. Pero Imola es un circuito bien particular, no tiene mucha degradación. Y bueno, por lo mismo se había traído otra gama. Y ya hoy en la mañana, cuando se veía ciertas típicas entrevistas a la gente de Pirelli, decían, ojo, que una parada es lo que ellos están pensando que puede ser la mejor estrategia. Por lo que, claro, a los equipos se le abren estas opciones. Y efectivamente se ve que es una Ferrari que viene más o menos Leclerc noveno, ¿cierto? Que es el que debería arriesgar y que tiene más sentido que arriesgue en una estrategia distinta. Ya había salido con distintas gomas junto con Hamilton para probar distintas cosas. En el caso de los McLaren, tenías a Piastri segundo, y ahí viene la duda de que yo creo que ellos siempre pensaron que si podían hacer una división de estrategias, en este caso podía ser Norris, tenía la lógica que él quisiera 2 paradas que arriesgar. Exacto. Porque Piastri estaba más encima. Pero como tú dices, Piastri al mandar esa señal por radio de decir que él, más que quejarse, creo que el neumático en un momento lo que él dijo que la sensación no le daba de que el neumático fuera a durar para la estrategia, ¿cierto?, de una parada. Y eso es lo que McLaren finalmente terminan diciendo, bueno, vamos a 2, y termina afectándolo mucho. En el fondo se mete en tráfico y, como tú dices, sin un ritmo claro, a diferencia, por ejemplo, Leclerc, que entra en un momento tan justo que agarra un aire limpio, que le permite remontar mucho, y por eso es a Leclerc al que le funcionó estrategia y no a todos los que entraron después. Y Piastri al final termina, no sé, 10 carreras que, o sea, son como unos 10 vueltas o más que no remonta ni un segundo, yo creo que contra Max. Nada. Y se come los neumáticos, obviamente adelantando, con buen ritmo y todo, pero sin descontarle a Max. Exacto. Que finalmente ese es el punto. En los ritmos de carrera de Red Bull, esta vez, el de Max Verstappen, estaba igual al de McLaren, es calcadísimo. Cuando Norris se mete en aire limpio, queda segundo detrás de Max. En ese stint, cuando viene Piastri remontando, tampoco es capaz de igualar el ritmo. Claro, Max tenía aire limpio desde un principio y Norris tuvo que remontar también ahí con Russell y estar detrás de Piastri. Pero no tenían mejor ritmo los McLaren. Ojo ahí. Y después lo vimos en el relanzamiento del safety car. Cuando Lando queda segundo nuevamente, no iguala o básicamente no es capaz de descontarle a Max. No le mete Los ritmos son iguales. Por lo tanto, McLaren tiene que atender estos temas. Y es ahí donde un poco mi crítica por interno es que Piastri pierde la carrera por él mismo. Sí, porque deja la puerta abierta a Max pensando que le va a ganar en ritmo de carrera. No lo leyeron, lo lee muy mal Piastri y tú no puedes, insisto, con Max Verstappen, y lo hemos dicho, tienes que ponerle el auto. Max te va a ganar lo que sea y como sea, y no puede ser que arriesgues una posición por supuesto ritmo de carrera, porque después, más encima, no lo ayudó ni el safety ni el virtual safety car a Oscar Piastri. Por lo tanto, cualquier tipo de carrera se puede desarmar y tú tienes que ganar el aire limpio. Tienes que ir primero ganando el aire limpio. Y eso fue un error garrafal de Piastri, que si quiere ser campeón no puede cometerlo, porque Max ya está ahí, está a menos de una carrera de Piastri, y por lo tanto, una vez que Max agarra ese ritmo y vienen circuitos súper complejos donde Max clasifica bien, se puede acercar mucho más, y aquí puede ser un golpe súper importante donde Piastri demuestra debilidad
y donde no genera, ¿cierto?, ese liderazgo que se necesita de parte de un piloto que quiere ser campeón. Cosa que se lo hemos criticado enormes veces a Lando Norris y todo el mundo se lo ha criticado. Y hoy a Piastri se le tiene que criticar por lo mismo. Claro, Sí. es una carrera, es un error, pero es un error clave al momento de luchar por el campeonato. Sí, a ver, habíamos dicho varias veces que Piastri era el único que estaba sabiendo hacerle el juego a Max, ¿cierto? En la salida. Que ya había como logrado agarrarle la maña, que no le tenía miedo, que él le metía el auto tal como se lo había metido Max. Pero esta vez, claro, no lo hizo. Quizás ya está calculando mucho, o quizás fue simplemente un error de una carrera y en la próxima lo vuelve a hacer bien. Pero es claro que esto le costó la carrera. Así que Max se venga. Y ojo que, claro, no es casualidad. ¿Ya? A ver, otras veces, por ejemplo, en Suzuka dijimos que eso fue todo de Max, que le sacó rendimiento a un auto que no lo tenía. Pero esta vez lo que vemos es que el Red Bull, como auto, está más afinado. Y obviamente Exacto. con un Max le va a sacar ese rendimiento. Claro, no vimos un Max luchar contra el auto, sino que lo vimos llevarlo, yo creo que mucho mejor que otras veces. Y esto es porque Red Bull trajo bastante mejoras. Trajo un pontón nuevo, unas mejoras en el suelo, varias cosillas más. Entonces, claro, eso te da indicación de que no es un punto particular, sino que puede ser un cambio de tendencia. Así que lo bueno es que, bueno, para el campeonato se pone entretenido. Claro. Vimos también, cierto, que esto obligó a reaparecer estas tensiones que pueden haber entre piloto 1 y piloto 2. Cuando hubo el último relanzamiento, donde estaban Piastri y Lando, ambos con la misma estrategia, pero se sabía que Lando podía tener más ritmo. Se habló de si iban a pedirle cambio de posición. Entiendo que no se lo pidieron, no salió por radio. No Y salió que por Lando radio. lo pasó netamente por velocidad porque tenía un neumático un poquito mejor. Así que, Claro, nada, yo creo que... y acá es donde algunos decían, oye, McLaren va a privilegiar a Oscar para que Max no le recorte tanto y Claro. mantener el segundo y tercer lugar. Pero el problema es que detrás tenías a un Albon que venía con ritmo, que tenía que pasar a Leclerc y Y que un podía ir a Hamilton que quedó amenazar. Y un Hamilton que venía también volando detrás, con un Ferrari que demostró un ritmo de carrera increíble y que además se la jugaron muy bien con estos undercut y que además lo beneficiaron los virtual. Por lo tanto, venían con un stint final increíble. El de Hamilton era impresionante Sí, era y bueno. el de Albon también. Si Albon aquí pierde la posición, el cuarto lugar por Leclerc, pero de ahí vamos a eso. Entonces, por lo tanto, acá podría haber sido un desastre por parte de McLaren haber mantenido las posiciones 2 y 3 de Piastri y Norris en ese orden. Y por otra parte, es muy temprano en el campeonato por apostar por Piastri. Si aún falta Sí, mucho campeonato exacto. y no se le pueden dar todas las facilidades a Piastri hoy por hoy, cuando ambos pilotos están ahí, pero ninguno es un killer. Ninguno ha demostrado ser más que el otro. Obviamente Piastri en las últimas carreras sí, porque las ha ganado y porque ha demostrado velocidad y incluso ha demolido, obviamente, a Max en otras. Pero aún así, lo de hoy fue una debilidad de Piastri. Y esto no permite que se puedan jugar todas las fichas por el australiano desde McLaren. Tienes dos cartas y tienes que seguir jugando las dos cartas. Y ojo que Pablo. hay un dato adicional que creo que, si no me equivoco, 3 o las 4 vueltas más rápidas, ninguna fue de McLaren. Considerando que hubo un reseteo, ¿cierto? Una última parada donde, por ejemplo, Lando, creo que la más rápida fue de Max, por ahí hay una de Albon, una de Hamilton, y no sé si se mete otro antes incluso. Lo que te indica eso de que al final no había una predominancia en, fondo, en velocidad, ni siquiera en igualdad de condiciones. Así que, Exacto, por lo tanto, no rindió el McLaren. Vamos a ver si fue una cosa de circuito o que, insisto, aquí Red Bull dio un paso y yo creo que sí lo dio, donde no sé si está por encima de McLaren, pero al menos igualado está. Ferrari salvó los muebles, donde lo salvó. hacen una carrera tremenda el domingo, donde Hamilton sale muy beneficiado por los safety car, donde además hacen una contraestrategia, ¿cierto? Donde Leclerc sale con los medios, Hamilton sale con los duros, alargando, y acá se encuentran con los Williams nuevamente peleando y batallando con ellos. En un principio Hamilton peleó con un Antonelli donde no lo podía pasar, pero después los Mercedes desaparecieron completamente del ritmo de carrera. La verdad que un desastre de Mercedes el día domingo, cosa contraria de Ferrari en carrera.
¿Cómo viste esa batalla, Pablo? Y que finalmente se llevan muy buenos puntos después de un sábado que era el desastre mismo. A ver, aquí hay harto mérito de los pilotos y también un poquito de la estrategia, sobre todo considerando que pasaron cosas en carrera que podrían haber echado todo por la borda, ¿cierto? Dividir la estrategia, como dijimos antes, le sirvió muy bien a Leclerc porque en la primera parada queda con aire limpio y engancha a muchos que yo creo que como decimos acá, los psicoseas le mete una idea mental de que, chuta, este undercut va a funcionar mejor porque Ferrari entra antes y empiezan a entrar. Sainz, que termina perjudicado. Alonso, Aston Martin, que también había hecho toda esta estrategia, venía arriba, venía peleando y también entran muy antes. Y ahí es donde... y Russell también. Claro. Y de hecho esa es la primera undercut bueno que hace Leclerc, porque al final, de venir 9, imagínense, queda encima de Russell, que estaba mucho más adelante. Así que muy buena primera parada. Esto se ve un poquito complicado, ¿cierto? Cuando sale después el virtual, porque ahí es donde, bueno, entra la duda, porque la ventana obviamente que debió haber alargado mucho más Leclerc, pero se combinó la ventana de los de una parada con los de dos paradas, vuelve a entrar Leclerc, hace una especie de doble stack y termina con un Hamilton con neumáticos medios, que van a ser más rápido, y un Leclerc con un duro nuevo en el mismo punto. Y ahí es donde uno pensaba que quizás Leclerc se había perjudicado, un poco que iba a tener a lo mejor no tanto ritmo, pero yo creo que le siguió anduvo bien. Hamilton también aprovechó el neumático medio, y de hecho termina Leclerc alcanzando a Hamilton, termina pasándolo después o sea, termina arriba después del segundo del safety, ¿cierto? Claro. Y porque ahí, claro, vuelve a haber otra situación. Ahí ya Leclerc ya había parado 2 veces, no tenía sentido no tiene sentido volviera a parar. la tercera, no. Pero claro, ¿cachai? Ahí estabas peleando contra un Albon, que Albon también en el fondo deciden entrar, un Hamilton que iban todos a una parada, pero terminaron obligados a hacer 2, se reordenó un poquito la cosa y termina con un Leclerc que momentáneamente queda en cuarto, pero con un neumático de 20 vueltas. Así que lo único que esperaba que el safety se alargara un poquito más para que aguantara. Así que efectivamente tuvimos al final unas 10 vueltas bien entretenidas con un Leclerc que trató de aguantar a Albon, como dijiste tú, que venía mucho más rápido. Al final, Leclerc termina perdiendo esas dos posiciones, pero ayuda mucho a que Hamilton terminara en el P4, ya que 1-1 no sé si Hamilton iba a poder pasar a Albon, así que yo creo que se vio beneficiado, ¿cierto?, por esta pelea que tuvo con Leclerc. Así que puntos maravillosos, el P4 y un P6 para lo que se esperaba, ambos tratando de, o sea, utilizaron la opción dentro de lo que hubo. Totalmente. Quizás en otra combinación podría haber sido al revés, el P4 y el P6, P4 P5, pero en el fondo yo creo que para lo que se venía fue bastante bueno. Muy bien jugado las cartas por parte de Ferrari, la verdad que en términos de estrategia le salió muy bien. Pudo haber sido, yo creo que fue la mayor ganancia que pudieron tener. O sea, un P6 pudo haber sido, o sea, un P5, P4, P5, tal como dijiste, pero de verdad que no tenían por dónde en un principio y se vieron beneficiados también con esta caída de rendimiento del Mercedes, que Antonelli abandona, que había aguantado a Hamilton en un primer stint, un Russell que se desmorona también, que se come este undercut tremendo de Leclerc, y que al final Leclerc, igual que en Miami, cuando Leclerc está peleando con Sainz y Sainz trata de pasar a Leclerc, está Hamilton detrás. Y gana las posiciones, le gana la posición al Williams. En este caso, exactamente lo mismo, solo que cambia Sainz por Albon, ¿cierto? Albon trata de pasar a Leclerc, Leclerc le cierra la puerta, eso es claro, que lo tira contra la leca, no tiene espacio Albon, ¿cierto?, ya para levantar, y ahí obviamente Hamilton aprovecha, y luego ya por diferencia de neumáticos, Hamilton también pasa a Leclerc, y luego Albon endemoniadamente pasa también a Leclerc, donde también se produce esta cosa de que la FIA investiga, pero investiga muy tarde, y le piden a Leclerc que devuelva la posición, pero que también claramente sale perjudicado Albon. Si Albon hace esa maniobra bien y Leclerc le deja el espacio, es un P4 de Williams que hubiese sido pero espectacular, obviamente, para la escudería, que hicieron muy bien la estrategia con Albon, pero no lo hicieron así con Sainz. La verdad que la estrategia con Sainz fue horrible. Lo mismo del undercut, se lo comieron y... Se comieron el undercut, no le dieron ritmo. Sainz ahí, por seguir y haciéndole caso al Williams, ¿cierto? Haciéndole caso al pitbull, no reclama por la radio mucho, cosa que sí, por ejemplo, Ferrari, muchas veces. ¿cierto? Muchas veces. Me parece que, claro, son votos de confianza de parte de Sainz, pero yo creo que ya eso se acaba y se va a acabar a partir de Barcelona, porque ya Mónaco no va a hacer mucha estrategia. Vamos a ver. Ojo que van 2 P5 de Albon. Van 2 P5, le está pasando por encima de una reforma, el ritmo está. Hoy día el
el quinto equipo fue claramente Mercedes. Williams tenía mucho mejor ritmo y puntuó mucho mejor que el Sí. Mercedes. Estaban en pelea. Es más, Sainz termina más o menos a 2 segundos de Russell en el último stint, dentro de todo este cambio, ¿cierto? De tanto del virtual como del No, safety, a menos, pero, terminó como a 0,5 segundos, una cosa así. perdón, sí, a 0,5, más encima, o sea, la verdad que había ritmo del Williams, fue el cuarto equipo, entremezclado con el Ferrari, y que Sí, estaba muy muy, claro. muy igualado. La verdad que muy buen ritmo del Williams. Hay que ver, obviamente, ellos ya dijeron que no iban a traer ningún tipo más de evolución, así que hay que ver qué pasa con los Aston Martin, que trajeron una evolución y que se comieron mal la estrategia esta vez, Sí. pero una vez que tengan una mejor estrategia o una carrera no tan alocada, pueden que estén encima de los Williams, peleando ahí. Tienen hartos puntos Williams, estos P5 de Albon los están ayudando mucho, pero un Sainz que va a tener que poner el golpe en la mesa y no hacerle Ujú. caso al equipo, claramente, porque ya lo han perjudicado por segunda vez, y la verdad que de otra forma, claro, está tratando de construir confianza con el equipo, pero teniendo el auto y que no quieres que Albon te pase por encima como lo está Exacto. haciendo, va a tener que tomar riesgos Sainz y empezar a hacer la estrategia a él, cosa que sí hizo con Ferrari en algunos momentos. Entonces, por lo tanto, ahí se viene bien, bien interesante esa lucha. Pablo, ¿con quién te quedas hoy día como piloto del día? La verdad que hubo harta emoción dentro de la carrera que nos deja ahí varios candidatos. Uf, en un momento, yo voy a reconocer, mi voto en la transmisión fue por Leclerc, porque yo creo que estaba haciendo una gran carrera. Pero ahí también yo creo que Albon fue un muy buen carrerón, el de Max mismo. Estoy con ciertas dudas. Yo creo que se lo voy a dar a Hamilton finalmente, porque yo creo que más que nada por el resultado. Yo creo que, a pesar Bien. de que sí, está como que aprovechó un poco, pero eso es parte de la confianza que necesita. Creo que claramente está muy lejos de lo que esperamos de él. Está bastante lejos, pero bueno, Y del cómo partió, de todo lo que remontó y al final, yo creo que, porque yo también que en carrera esta vez no se puso, no se quejó mucho. En un momento cuando le preguntan, ¿cierto? Por ejemplo, oye, tenemos que hacer un undercut acá, el equipo le dice, no tenemos el espacio, qué sé yo, él, ok, entendido. A diferencia de otras veces que se pone quizás a pelear o a discutir, yo creo que eso significa que estuvo un poquito más concentrado, así que esta vez se lo dejo a Hamilton por ese resultado. sí, un buen resultado de Lewis. La verdad que sí, estuvo ahí, hay que estar, aprovechar ciertas las oportunidades y las ha aprovechado anteriormente, las veces que también el P3 que hizo en un sprint, ¿cierto? También fue por estrategia. Entonces estas cositas le van dando un poco de confianza con el equipo, tal como dice. Yo me quedo con Max Verstappen, la verdad que buena carrera de Max, no se vio amenazado, en un momento tuvo las paradas gratis que tuvo, pero fue obviamente beneficio, obviamente por el Virtual Safety Car, pero también porque Red Bull hizo un paso adelante, insisto, es un auto que ya Sí, está a sí. la altura del McLaren, si es que no lo acaba de superar, por lo tanto, buena carrera de Max, se la jugó en la primera curva, tal como siempre lo hace, de ahí para adelante gestionó, tal como en los mejores tiempos del 2023, así que buena carrera de Max. Mención, por supuesto, a Albon, que con ese Williams le da pelea a los Ferrari, se los comió, no se comió la estrategia, la verdad que llevó una estrategia muy, muy buena. Y por último, mencionar a Hadjar, que nuevamente con ese También. Racing Bulls le está pasando por encima a Lawson desaparecido, y eso nos lleva a ¿quiénes no corrieron hoy, Pablo? O ¿Quién sea, no y no solo Alonso, manipula? sino que Tsunoda, que también termina adelante. Tsunoda alcanza a ganar un punto, claro, pero Además, a ver, ¿quién no corrieron hoy? Chuta. Yo creo que por acá yo creo que me voy por Toledo, que también nos lo vimos corriendo, a uy, sí, diferencia, ¿cierto? No tuvo DNF ni nada, pero pocaso ritmo. A pesar de que clasificó bastante bien, en el fondo, clasificó bien. ¿cierto? Pasó a la Q2, pero en carrera, no sé, no alcanzaba a revisar exactamente qué estrategia tuvo, porque en general uno no alcanza a ponerle atención a todos y por ahí se le ha perjudicado, pero no lo vi en ningún lado, ¿cierto? Y por ahí, me lo dejo. Totalmente, yo creo que Bortoleto es uno, y el otro que estuvo arrastrándose todo el fin de semana fue Ocon, a pesar del DNF, que en general Sí. ¿cierto? Uno no, Pero no claro, fue bien clasifica tardío el DNF. pero fue un DNF que finalmente lo tenía arrastrando igual, de todas formas. O sea, el tipo no clasificó bien, no logró tener ritmo de carrera. La verdad que Ocon nos ha una traído parada en la carreras muy vuelta buenas con 2. el Haas. Exacto, una parada de intento de undercut
muy largo, la verdad que no tenían el ritmo, se la trataron de jugar con Ocon, pero no hubo ritmo en ese Haas, no hubo ritmo de Ocon per se, y lo que pasa es que Ocon de repente aparece y nos da muy buenas carreras con ese Haas, pero en otras desaparece completamente, y este fin de semana no hizo nada, desapareció. Pero, Así ojo que que muy sigue en mal el ahí. top 10 de piloto. En el Driver Y Stop. sigue en el top 10, Ah, claro, por lo mismo, porque bueno, ha es hecho muy buenas extraordinario. carreras. Entonces, Ocon, la verdad que este fin de semana desapareció. Otro fue, tal como dijiste tú, Bortoleto, que clasifica bien, clasifica mejor que Hülkenberg, pero Hülkenberg con mejor estrategia le da vuelta a esto y estuvo ahí a nada de los puntos también en su momento. La verdad que muy mal lo de Bortoleto junto con Ocon. Lo debut de Franco Colapinto, la verdad que de dulce y a gras, por llamarlo de alguna forma, Sí, tiene que el argentino, ¿cierto?, lograr confianza con el Alpine, que cosa que no ha hecho, ha estado corriendo, ¿cierto?, haciendo pruebas con el Alpine, pero de 2 años atrás, ha tenido kilómetros, pero en carrera es distinto, es mucho distinto simulador, claro. tomar el auto, ¿cierto?, y el auto del año, ver cómo funciona, etcétera, y me da la sensación que en las libres iba ganando esa confianza, iba logrando acercarse cada vez más a Pierre Gasly, que es su referencia y es lo que tiene que lograr, ¿cierto?, estar a 1, 2 décimas de Gasly. Y en clasificación, cuando empieza a estar ahí y tiene problemas de no encontrar el límite, excede el límite en una curva que es prácticamente, se va solo, pisa el pasto, el auto contra el muro, en un momento que simplemente tenía que, por último, intentar llegar a una Q2 cuando ya teníamos un DNF por ahí de Yuki Tsunoda, ya tenía ahí un puesto ganado, entonces se apura Franco, se lo comen la presión en este momento crucial, donde podría haber llegado a la Q2 tranquilamente, y de ahí ya buscar una mejor posición sin romper el auto finalmente. Si finalmente estas cosas de los daños van pasando la cuenta. A ver, en la semana Briatore dio un mensaje como bien claro, ¿cierto? Dijo que lo que necesita es Mm. que Franco sea rápido, que sume puntos y que no choque. Partió ya con un destrozo más o menos grande, no sumó puntos y de rápido digamos que el ritmo puede andar por ahí. Se vio un poquito perjudicado en la estrategia en carrera, ¿cierto? Un poquito el virtual safety que apareció justo después de parar. Pero a ver, si hacemos un Justo. resumen, efectivamente, el clasificación yo creo que no venía mal, pero efectivamente eso de buscar los límites tan rápido es lo que tiene que haber pensado un poquito más. Sobre todo viendo que ya Tsunoda se había pegado más o menos fuerte un poquito antes. Debió haber estado con este mindset que yo creo que sí fue el que salió en carrera. Y de hecho, dado como Claro. su declaración al final, se entendió que él entendió de que, ojo, suma kilómetros, tiene que sumar kilómetros primero, termina carreras, nadie le va a pedir los puntos en la primera. ¿Cachai? Él mismo lo ha dicho, Hamilton le costó Claro. adaptarse, Sainz le costó adaptarse, entonces tiene que terminar Por las carreras. supuesto. Así que obviamente buscar los límites al principio basta. Yo creo que él mismo también se ve un poquito exacerbado, ¿cierto? Por la presión que le ponen de repente del periodismo latino, de los mismos, yo creo que la comunidad como Argentina, donde esperan que sea una superestrella muy rápido y tienen que darle un poquito el tiempo, ¿cierto? No sobresaturarlo. Si el tipo es rápido, lo va a demostrar con tiempo, pero no le pidan ser el superhéroe y que sea el Senna en todas las carreras, ¿cierto? Desde la primera. Eso lo va a perjudicar más. Así que una carrera Por que lo fue tanto. bastante plana, como digo, se vio perjudicada por el Virtual Safety, sale 16, termina 16. Bastante lejos, bueno, tampoco tan lejos de Gasly, Gasly termina 13, No, pero sí, una carrera normal, donde él al final dice, efectivamente lo que yo quería era terminar la carrera, terminarla bien, sin sobresalto, así que una carrera plana, todavía no va a ser ni más ni menos que Dujan por una carrera, pero vamos a ver cómo evoluciona. Era un circuito que se supone que él conocía, donde el año pasado ganó, ¿cierto?, la carrera sprint en Fórmula 2, entonces, claro, tenía en teoría un poquito más de experiencia que, no sé, haber partido en Asia, por ejemplo. Pero bueno, yo creo, no sé cómo lo viste tú. sí, la verdad que todos los puntos que indicas, de otra forma, coincidimos. La verdad que Franco, me parece que acá se lo come la presión en la Q1 de la clasificación, ¿cierto? Lo vimos también, no recuerdo si en una de las libres o en la misma clasificación, donde hace cierto juego de hacer una tanda larga, pero va peleando junto con los Mercedes, va peleando, le pone el auto a Lando, le pone el auto creo que a Max, donde, ¿para qué?
innecesario ese juego. No sé si se quería medir, quería jugar un poco, mostrarse un poco en pantalla, pero la verdad que el marketing va a llegar solo. El tipo, de una forma, está ahí también, y esto es súper claro, está también por el arrastre que tiene, por lo simpático que es, por lo liviano, por lo fresco que Claro. le da las declaraciones, ¿cierto? Pero ojo con eso, no se puede sobrepasar en esa línea. El primero es piloto y tiene que a ponerse las pilas en eso, o sea, estar en ese foco, y me parece que ahí yo lo vi mal obviamente en la cual, y en carrera, tal como dijiste tú, lo perjudica el virtual safety, pero con ritmo dentro de todo bien. Habría que analizar obviamente más en detalle las tandas, que probablemente ahí está obviamente el equipo analizando eso. Y lo otro es recordar que el Alpine es un auto que no tiene el mejor motor de la parrilla. El Williams sí Así, tenía un mejor motor. Entonces el Alpine sí aparece en algunas carreras, pero en otras no aparece. Y no va a así estar. es. Y va a tener que pelear en el puesto 16, en el puesto 17, en el puesto 18. Y está con un compañero que es Gasly, que es un tipo rápido. Que es un tipo que tiene prácticamente 10 temporadas en Fórmula 1. Puede ser. Se ganó una carrera. 8, ganó una carrera. El tipo lleva ya años en el Alpine, es francés, conoce cómo funcionan. El tipo es rápido, el Gasly tiene carreras rápidas, el tipo es veloz, lo demostró este fin de semana. Gasly perfectamente podría haber puntuado hoy día. Entonces, llegar y querer estar a ese mismo nivel, creo que no. Creo que hay que tener las cosas con calma. No es lo mismo un Gasly que Albon, insisto, depende mucho del auto y del circuito. El Alpine no es un auto que va a ser mejor que el Williams, puede que sí lo sea en alguna carrera, pero no es mejor auto que el Williams en el general este año. Claro. Por lo tanto, hay que darle calma, hay que darle paciencia a Franco. Por ahí también Briatore dijo, oye, eso de las cinco carreras no es tan así, es como que vamos a analizar, pero en realidad como que le dio harta confianza en términos de que tiene el contrato de aquí a final de año. Y sabemos, y lo dijimos en el capítulo anterior, Briatore es un tipo que se la está jugando por Colapinto y que de una forma Franco tiene que responder a esa confianza, y esa confianza es rapidez y no chocar el auto, viejo. Si no puedes romper el auto, porque finalmente la plata que te están entregando los patrocinadores se va en eso, y no Exacto. puede ser. Y finalmente, y esa plata va al límite presupuestario, ojo, que es ahí donde finalmente perjudicas más al equipo. Por lo tanto, buena carrera, un fin de semana malo en términos de la clasificación, pero por romper el auto, básicamente. Así que esperemos que en Mónaco Colapinto esté tranquilo, que de otra forma le den la calma, de que este tipo de declaraciones de Tornelo ayer en Twitter, que dice que llamando A votar por el a pelotón votar del por Franco día. Colapinto, por el piloto del día, creo que es innecesario. La verdad que Franco ya lo fue el año pasado, piloto del día, estuvo ahí, pero por actuaciones muy buenas y que las va a tener. Pero no podemos empujar a que Franco simplemente sea inflarlo por inflarlo, cuando de verdad las carreras y la Fórmula 1 es despiadada con los pilotos, y ya lo hemos visto con Lawson, lo hemos visto con Duhan, lo hemos visto con Tsunoda. O sea, se bajan los pilotos como si nada, y Franco, si bien tiene todo el beneplácito de Briatore, si sigue chocando y si sigue rompiendo autos, viejo, no va a durar más de las 5 carreras que dijeron, y así de simple. Así es. Entonces, apoyemos a Franco, pero apoyémoslo desde la calma, apoyémoslo no desde el exitismo, y el tipo va a estar ahí, y seguro que va a puntuar este año, no tengo dudas, pero con calma y con aprendizaje, que le falta aún. ¿Ya? Así que, bueno, nada, todo el apoyo a Franco. La verdad que estamos acá apoyándolo siempre, pero con más mesura. Pablo, no sé si quieres cerrar algo más. Cerremos con la nota de la carrera. ¿Qué te pareció Sí, finalmente la puta carrera? carrera. Finalmente le voy a poner Sí, un 8, yo creo. Me entretuvo más de lo. Sobre todo por las sí, pocas expectativas con las que uno va. Cuando te las superan así, se pasa bien, así que. Sí. Y sobre todo que viene, ya sabemos que viene un sí. Mónaco, entonces ya. Sí, Mónaco, acordémonos que viene con dos paradas Dos obligatorias, vamos a ver cómo paradas. se da. Ahí puede que existan algunos undercuts interesantes, pero finalmente es el día sábado lo de Mónaco, sí o sí. Y por otro lado, bueno, yo a la carrera sí le pongo un 8.5, la verdad que interesante, muy buena. Me asusta lo de Max, la verdad que de cara a lo que es el campeonato de McLaren, que se da como casi por hecho, pero yo creo que Max ya está ahí, Red Bull está ahí, así que nada, vamos a tener carreras muy muy buenas. Debería ahí haber alguna reacción de McLaren dentro de los... se viene Barcelona, sabemos que ese es el punto de inflexión también del campeonato, así que nada,
vámonos con Mónaco primero la próxima semana, Pablo, y veamos qué tal, cómo lo gana Max Verstappen, que sabemos que clasifica muy, muy bien, y que por otro lado, Leclerc también es un muy buen clasificador en Mónaco y que podría dar alguna sorpresa, meterse un P2, un P3 por ahí, que me apure. Sí, donde ojo que los autos igual de cierta forma se igualan, cambian un poquito la- los setups, o sea, los setups cambian un montón, autos que en el fondo ya no necesitas de repente cierto, una velocidad punto tan alta y varias cositas más, así que sí, con fe nomás de que ya que Leclerc se sacó esa mochila de no haber ganado nunca, quizás pueda ir con más, incluso con más confianza. Más confianza Pero aún. vamos, Sí, totalmente. Así que bueno, queridos amigos, nos vemos después del Gran Premio de Mónaco. sí, Síganos, en redes suscríbanse sociales. y Ojo, apóyennos como búscanos en siempre. TikTok también, que estamos ahí, le estamos rompiendo en TikTok, Instagram, como siempre, y YouTube. Así es, así que síganos ahí, como siempre, apoyándonos y nos vemos después de Mónaco. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.